Pues bien, nosotros ya hemos ingresado entonces a nuestro tema 4, que se encuentra relacionado entonces con los sistemas económicos. En cápsulas anteriores nosotros hemos trabajado entonces con algunos temas que se encuentran relacionados con la naturaleza de la economía, en particular centrándonos en el contexto del problema económico. Hay que recordar que el problema de la economía surge como un conflicto entre las múltiples necesidades y también la escasez de recursos. Nosotros también hemos visto el flujo de renta y también hemos generado también una descripción que existe de la frontera de posibilidades de producción y también algún reconocimiento sobre los agentes de la economía que son los protagonistas. Todo eso nos sirve para construir claramente el significado de un sistema económico. Pues bien, cuando nosotros hablamos de un sistema, es una especie de grupo ordenado de componentes que tienen una interacción determinada para obtener alguna especie de resultado. ¿Ah? En este aspecto nosotros hablamos entonces que esa relación está vinculada con la economía, claramente. Y con ello entonces nosotros vamos a clarificar que la actividad económica requiere una coordinación para poder solucionar el problema que nosotros hemos identificado como problema económico. Y esa coordinación está relacionada con un orden de la utilización de los factores de producción. Hay que recordar que los factores productivos, o factores de producción, como le quieras llamar, está relacionada con la tierra, el capital y el trabajo, lo cual es una definición de economistas clásicos y que en el transcurso del tiempo se ha ido ampliando. Pero que sin embargo, en esta situación nosotros vamos a considerar esa definición y clásica de los factores de producción que eran tierra, capital y trabajo. Como su nombre lo indica, estos son factores que contribuyen a la producción de una empresa, de tal manera que la tierra, el capital y el trabajo son una especie de clasificación de estos factores de producción. Y nosotros podemos clasificar todos los componentes que existen dentro de la economía en esos tres factores productivos. Este orden de esos factores de producción lleva entonces a responder las tres preguntas fundamentales de la economía que nosotros ya habíamos visto y que se relacionaban con el qué producir, con el cómo producir y el para quién producir. Responder esas preguntas llevan a la generación de una estructura social. Cuando hablamos de estructura social nos referimos entonces a un orden de hacer las cosas. Es una especie de sentido administrativo del orden que nosotros le vamos a dar a nuestra producción. Estas respuestas que se encuentran relacionadas entonces con nuestras preguntas fundamentales dan origen a los sistemas económicos. Dentro de estos sistemas económicos nosotros en particular generamos y identificamos tres, que son la economía de libre mercado, es el primero, la planificación centralizada, que es el segundo, y también la economía mixta, que es el tercero. Por lo general en la literatura, en los libros y en los manuales clásicos, siempre existe esta estructura de economía de libre mercado, planificación central y economía mixta. Sin embargo, también te puedes encontrar en algunos otros textos, como yo he colocado también ahí, acompañado de una ampolletita, que existen algunos autores que han incorporado el concepto de la economía social de mercado, que tiene algunas variaciones y que podrían haber algunas especificaciones que pueden hacerte que se diferencie con la economía mixta. Sin embargo, te invito a que investigues sobre la economía social de mercado y vas a ver que en estricto rigor es una especie de economía mixta. O sea, quiere decir que es una mixtura entre el concepto del libre mercado y también el concepto de la planificación central. Pues bien, como veníamos diciendo, la respuesta que nosotros le podemos entregar a estas tres preguntas fundamentales de la economía genera que nos encasillemos en alguna de estas tres formas económicas que existen dentro de este sistema y de esta estructura social que nosotros hemos llamado sistema económico. Empecemos con la primera, la economía de libre mercado. La economía de libre mercado tiene características que están relacionadas al mismo nombre que nosotros acabamos de mencionar. Es la identificación de un mercado libre. Hay que recordar que cuando nosotros hablamos de un mercado está compuesto por oferentes y demandantes, por vendedores y consumidores, ¿ya? Y esa relación está vinculada a través del intercambio de bienes y servicios, que por lo general en la actualidad viene dado por un método de intercambio que identificamos en estricto rigor hoy en día con el dinero. Pero también esa relación de mercado
se puede dar por alguna u otra forma de intercambio comercial. Esa libertad de mercado quiere decir de que en realidad no existe un intermediario que genere, por ejemplo, una especie de arbitraje entre el demandante y el oferente, sino que en realidad la relación que tienen ellos es una relación libre, ¿ya? Sin obstáculos, y que de cierta manera se regula de forma automática. En esta economía de libre mercado, ¿quién es la persona que decide la producción que se va a realizar? Eso lo deciden los agentes privados. Nosotros hemos hablado de agentes, y si bien más adelante en otros módulos de economía o de macroeconomía que puedes tener en tu formación profesional, vas a descubrir que existen más agentes de lo que planteamos, como lo vimos en esa cápsula. Pero para nuestro caso, nosotros hemos incorporado como agentes de la economía a las familias y a las empresas. Y también hemos incorporado al Estado y el rol que tiene el Estado frente a estos actores que son efectivamente estos agentes privados que de cierta manera son protagonistas de la economía en la cual nosotros nos desenvolvemos. ¿Cuál es la principal ventaja entonces? La ventaja que tiene una economía de libre mercado. En particular la libre elección, el libre consumo y también la libre producción. O sea que todos esos tres aspectos que nosotros hemos mencionado surgen de acuerdo a las preferencias que existen entre los agentes económicos. Pues bien, cuando nosotros entonces vamos trabajando y vamos entendiendo que esa es la principal ventaja, también existen desventajas que se encuentran relacionadas con una distribución desigual, por ejemplo, de la renta. O sea, quiere decir que tenemos ciertos segmentos que concentran la riqueza producida en un determinado país, dejando a otros, que también forman parte de un mismo país, con inequidades, con desigualdades sociales en el aspecto también de la renta, y no solamente de la renta, sino también para el acceso de distinto tipo de prestaciones que se encuentran relacionadas, por ejemplo, con el acceso a la salud, con el acceso a la educación, entre otras. Esta desventaja es una especie de talón de Aquiles de la economía porque deja sin lugar a dudas a parte de la población en una clara inequidad con respecto al acceso a los diferentes tipos de prestaciones y oportunidades que existen dentro de nuestro sistema. Otra de las desventajas que también es muy importante dentro de la economía de libre mercado se encuentra relacionada con la escasez de bienes que son necesarios y que a la vez son muy poco rentables. Aquí existen claros ejemplos de medicamentos, por ejemplo, que son relacionados con una pequeña parte de la población y que hace de que en realidad algunas farmacias que son privadas y que trabajan y que se relacionan con la maximización de sus utilidades no vean rentable traerlos como stock para sus inventarios, dejando efectivamente a algunas personas sin acceso a estos medicamentos que en ocasiones son muy importantes para su desarrollo y bienestar. Si nosotros continuamos con los diferentes sistemas económicos, el sistema que hemos mencionado ahora a continuación está relacionado con la planificación centralizada. La planificación centralizada es una especie de antítesis con respecto a la economía de libre mercado. Y aquí no hay que confundir con ideologías políticas porque en algún momento uno podría relacionarlo con uno u otra régimen político. Más bien, la economía ha sido bastante precavida y ha generado el concepto de planificación central, tomando en consideración que yo planifico la distribución de los recursos de forma autoritaria y totalitaria, o sea, quiere decir que hay una persona o un grupo pequeño de personas que decide cómo se va a distribuir parte de estos recursos. Ahora bien, cuando nosotros vemos las ventajas que existen sobre la planificación central, nosotros vemos que son indudablemente y claramente ventajas. Primero, los altos niveles de empleabilidad. En este tipo de sistema instaurado de sistema económico, nosotros vemos que en realidad hay bajos niveles de desempleo, producto de que en realidad gran parte de la planificación es realizada desde un punto de vista totalitario, o sea, desde un punto de vista centralizado. De tal manera que una de las ventajas es que se asegura la empleabilidad de todos sus factores productivos. También otra de las ventajas es que las necesidades básicas son una prioridad para el Estado. O sea, quiere decir de que por lo general cuando se requiere algo, independiente de la cantidad de demanda que puede existir de ese algo, pero ese algo es necesario, se convierte en una prioridad para parte del Estado. ¿Cuáles son las desventajas? Producto de que todos los aspectos se deciden de una forma centralizada, existe muy poco incentivo para que las empresas puedan tomar nuevas decisiones y puedan generar efectivamente inversión.
producto de que muchas de esas inversiones tienen que estar relacionadas con decisiones que deben ser aprobadas y planificadas por parte del Estado o de algún nivel centralizado. La burocracia también es un aspecto que se transforma en una desventaja, ya que muchos de estos regímenes que ha llevado planificación central han tenido burocracias que son excesivas. Esto lleva a que muchos de los aspectos que pueden ser realizados de forma eficiente sean demorados debido a esta burocracia excesiva. También nosotros vemos que dentro de esta planificación centralizada, una de las desventajas también muy notables es la ineficacia productiva. Cuando nosotros hablamos de ineficacia, quiere decir que no estamos alcanzando los estándares que son necesarios para conformarnos en una nación eficiente. Eso se debe a los factores que nosotros habíamos mencionado. Existen bajos incentivos para la producción, existe también una burocracia excesiva que llevan a que exista efectivamente este tipo de ineficacia. Todos estos bajos incentivos, burocracias o ineficacias que existen básicamente en este tipo de régimen de planificación centralizada se debe a que se rompen gran parte de los principios económicos de los cuales nosotros formamos en la actualidad parte. O sea, ¿qué quiere decir? No existe un incentivo para maximizar la utilidad o los beneficios por parte de una empresa, de tal manera que el sector privado no se siente atraído para formar parte de un régimen con estas características. El último de los sistemas económicos que nosotros hemos mencionado es una economía mixta. Como su nombre lo indica, es una mixtura entre el libre mercado y la planificación centralizada. En este aspecto, la decisión de la producción, del cómo, del para quién, proviene de una mezcla entre el mercado y el Estado. Esa mezcla depende claramente del peso absoluto que puede tener el Estado o el mercado, de tal manera que el que pese más, en algunas naciones pesa más el mercado, en otras naciones pesa más el Estado, es donde en algunas instancias se generan decisiones que son de esta especie, decisiones que son mixtas. Muy bien, cuando nosotros ahora hablamos sobre el concepto de las ventajas que tiene un sistema de estas características, es que por un lado se mezclan básicamente las ventajas y desventajas que nosotros habíamos mencionado en los sistemas anteriores. Como ventaja nosotros vemos que existe una libre acción de consumidores y productores. Y también existe una intervención del Estado en la corrección del mercado. Ahora bien, eso depende, como bien hemos dicho, del peso que tenga cada uno de los agentes privados que existen en nuestra economía mixta. Con respecto a las desventajas son similares a los sistemas anteriores, pero surgen, como bien hemos mencionado, de acuerdo también al peso que posee el Estado o el mercado. De tal manera que ustedes ya pueden darse la tarea o pueden empezar a averiguar, por ejemplo, en nuestro país, qué es lo que más pesa. Y pueden tomar una decisión. ¿En nuestro país pesa más el mercado o pesa más el Estado? Y después lo puedo comparar tal vez con otras naciones, tal vez como Argentina, con Perú, con Brasil o con Alemania, con alguna otra nación, para también llegar a esas mismas conclusiones y apreciar entonces, de manera y en base a mi investigación, cómo en esas naciones existe un predominio mayor del mercado o del Estado. Así que te invito a que puedas realizar ese ejercicio para tener una propia conclusión y generar entonces una construcción de los hechos que nosotros hemos trabajado en esta pequeña y breve cápsula. Te dejo también algunas referencias bibliográficas que te pueden servir para complementar tu trabajo. Referencias que se encuentran orientadas a manuales que son muy populares y que te permiten entonces indagar, entender y ir un poco más allá sobre los sistemas económicos que nosotros hemos trabajado en esta ocasión. Espero que esta cápsula te haya servido para compenetrar un poco en los contenidos, que es este tema 4, y con esto ya damos por finalizado la primera unidad, en las cuales nosotros hemos hablado sobre la naturaleza de la economía y hemos visto aspectos, como bien te he mencionado en un principio, sobre la frontera de posibilidades de producción, los costos de oportunidad, los agentes económicos, y hemos finalizado entonces con la construcción ya de una estructura social que hemos pasado a denominar sistema económico. Nos vemos en la siguiente cápsula ya hablando de temas que también se encuentran relacionados con nuestra asignatura y que de cierta manera forma parte de la esencia de esta economía básica y que estos temas se relacionan con la teoría de la oferta y la demanda. Así que nos vemos en las siguientes cápsulas.